En el vídeo anterior estuvimos estudiando las medidas de centralización. Cuando yo tengo una serie de valores de medidas que hago de alguna variable, podía estudiar los centrados que están esos datos respecto a una media ponderada. Podíamos hablar de otros parámetros que me servían para estudiar si esos datos, esas medidas estaban muy agrupados o poco agrupados. Estudiamos la media, estudiamos la moda y estudiamos la mediana. Ahora lo que vamos a hacer es justamente lo contrario, las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión van a ser parámetros que me informan, que me dicen si los datos que yo voy a medir están muy dispersos o muy agrupados. Por ejemplo, si estamos midiendo o estamos haciendo una tabla estadística de notas en un examen, si por ejemplo el 5 es la nota más baja y el 1 es la nota más alta, si por ejemplo los resultados son que se obtienen un 2,5, 2,75, 2,4, 3, pues puedo decir que los datos están poco dispersos. Están muy centrados y muy agrupados en torno a 2,5. Pero si, por ejemplo, el resultado fuese que el resultado de esos exámenes es una persona saca un 1, una persona saca un 2, otra persona saca un 3, otro un 4, otro un 5, podría decir que los datos están muy dispersos, que no hay un valor medio concreto, sino que hay mucha dispersión. Pues para yo ver en un estudio estadístico si los datos de los valores de las variables están muy dispersos o están muy agrupados, para obtener información y concluir cosas, pues hay varios parámetros que me permiten medir esa dispersión. Y esas son las medidas de dispersión. Realmente hay muchos parámetros. Vamos a ver únicamente 4 que son quizás los más importantes, pero que sepáis que hay más. El problema con estos datos, con estos parámetros, mejor dicho, es que ahora mismo es difícil que visualicéis gráficamente lo que significan. Va a ser difícil que veáis la diferencia entre unos parámetros y otros. Más allá de las fórmulas, que sí son diferentes, pero realmente el significado es un poco difícil de entender porque son como pequeños detalles. En la siguiente parte del tema y la última, que veremos algunos tipos de distribuciones, intentaremos darle como un valor gráfico a estos parámetros. Por ahora vamos a hablar muy poquito de estos parámetros y vamos a ver la fórmula, ¿vale? El primer parámetro que vamos a ver es la varianza. Es uno de los parámetros más importantes y en cualquier estudio estadístico que se haga de medicina, de política, de cualquier estudio grande donde haya muchos datos, la varianza es como uno de los parámetros más básicos. Como su nombre indica, de alguna forma me dice cómo varían los datos respecto a un valor medio, más o menos. El símbolo de la varianza es este. Esta letra griega significa sigma y es como una especie de V en forma de O, ¿vale? Es una especie así un poquito rara. Y es sigma al cuadrado. Sigma al cuadrado significa varianza. Y esto es importante para que no os liéis después. Esto es la varianza. Y la varianza va a coincidir luego con algo parecido al siguiente parámetro que luego lo digo. ¿Cuál es la fórmula para la varianza? Pues la varianza, que es sigma al cuadrado, va a ser la suma de multiplicar x, que es el valor de la variable, al cuadrado por la frecuencia absoluta de esa variable entre el número total de datos y todo eso menos la media de todos los datos al cuadrado. Es una fórmula un poco rara, que parece difícil, pero con el vídeo que os mandaré de ejemplos lo vais a entender sin problemas. Cuando tengáis la tabla de frecuencias, simplemente es hacer estos cálculos y ya está, ¿vale? Esta fórmula
es para calcular la varianza en un estudio estadístico normal. Si el estudio estadístico se hace con intervalos, que ya estamos viendo que siempre es un poco más difícil, vamos a usar otra fórmula porque me da un dato más exacto. Y es que la varianza es la suma de multiplicar frecuencia absoluta por xi, y ese xi, como estamos en un intervalo, va a ser la marca de clase, ¿vale? Menos el valor medio o la media al cuadrado entre el número total de datos. De nuevo parece una fórmula un poco rara, un poco difícil, pero con el vídeo del ejemplo que os enviaré será un poquito más fácil de ver, ¿vale? Siempre las fórmulas estadísticas son fórmulas muy grandes, muy feas, que parecen que son difíciles de entender, pero cuando se aplica es más fácil, ¿vale? Primer parámetro, la varianza, sigma al cuadrado. Segundo parámetro, que está muy relacionado y realmente tiene un significado parecido, pero en algunos estudios estadísticos pues tiene más sentido estudiar la desviación, ¿vale? Se llama desviación típica o desviación estándar. Significa lo mismo, típica o estándar. El símbolo de la desviación típica o desviación estándar es sigma, sin el cuadrado, es únicamente sigma. También me mide la dispersión de los valores y si la desviación típica es baja, o sea, si los datos están poco desviados, lo que significa es que esos datos están agrupados cerca de una media. Es lo que hemos dicho de si en un examen los resultados son 2,5, 2,6, 2,55, están cerca de una media. Hay una desviación baja. Si la desviación típica es alta, los datos están muy dispersos, en un rango de valores amplio. Por ejemplo, que en un examen se saque un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, que no haya datos en torno a un valor medio. ¿Cuál es la fórmula de la desviación típica o la desviación estándar? Es muy fácil. Lo único que tenéis que hacer es a la varianza, que es sigma al cuadrado, hacer la raíz cuadrada. Cuando yo hago la raíz cuadrada de la varianza al cuadrado, o sea, de la varianza, que es sigma al cuadrado, el cuadrado y la raíz se tacha y simplemente obtengo sigma, que es la desviación estándar. Esto a veces os lía un poco y os parece un poco raro. Siempre vamos a empezar calculando la varianza y a ese número, a esa varianza, le hacemos la raíz cuadrada y eso es la desviación típica. Y ya está, ¿vale? Siguiente parámetro, el coeficiente de variación, que se representa como CV, coeficiente variación. Este coeficiente también me va a dar, pues, una idea de cómo es, en este caso, la desviación típica que hemos calculado antes respecto al valor medio. En función de cuál es el valor medio de todos mis datos, al dividir la desviación típica entre ese valor medio, voy a ver si los datos están muy desviados o poco desviados. Si están muy dispersos o poco dispersos. En general, cuando hagáis este cálculo, desviación típica dividido entre el valor medio, os va a dar un número entre 0 y 1, que si lo multiplicáis por 100, lo tendréis en tanto por ciento. No siempre, pero casi siempre, ¿vale? Entonces, simplemente la fórmula es que el coeficiente de variación es sigma, o sea, la desviación típica, que ya hemos calculado antes, entre el valor medio. Y el último parámetro de dispersión que vamos a estudiar es la desviación media. Esto sí es más fácil de entender. ¿Qué es la desviación de una medida? Si, por ejemplo, en el ejemplo que hemos dicho de los exámenes, entre 1 y 5, si el valor medio, por ejemplo, es 2,5 y una persona saca un 4, pues la desviación de la medida de ese valor va a ser restar el 4 menos la media, 4 menos 2,5, que el resultado es 1,5. ¿Qué significaría eso? Que si has sacado un 4 y la media es 2,5, tu nota, que es un 4, se ha desviado 1,5 respecto a la media.
Lo que has hecho es 4 menos la media. Eso es una desviación de una medida. Tu resultado menos el valor medio. ¿Qué es la desviación media, que se simboliza como dm, desviación media? Pues va a ser la media, esto es un poco raro, ¿vale? Pero es la media de todas las desviaciones respecto al valor medio. ¿Qué es la media? Pues sumar todas las desviaciones y dividirlo entre el número total de medidas. Se suman todas las desviaciones y se divide entre el número total de datos. Un ejemplo, si hay 3 exámenes, el valor medio es 2,5. Una persona ha obtenido un 4, pues su desviación será 4 menos 2,5, que es 1,5. Otra persona ha obtenido un 5, pues su desviación será 5 menos 2,5, que es igual a 2,5. Esa es su desviación. Y una persona ha obtenido, por ejemplo, un 3, pues su desviación es 3 menos 2,5, 0,5. Pues se suma todas esas medidas en valor absoluto, eso es importante, y se divide entre el número total de datos, que serían 3 exámenes, ¿vale? Simplemente es hacer este cálculo. Cuando más o menos entendáis un poco estos 4 parámetros, ved el vídeo donde se aplica un ejercicio en un ejemplo, a ver si así se entiende un poquito más, porque al principio es un poco raro, ¿vale? Porque son fórmulas un poquito extrañas. Veis el vídeo del ejemplo y intentáis hacer los ejercicios. Lo intentáis y cualquier duda o problema que surja me podéis preguntar, ¿vale? Y ya más adelante os enviaré las soluciones a esos ejercicios y vais comprobando si se va entendiendo o no se va entendiendo.